En 1899, al iniciarse la Guerra de los 1000 días, el país estaba caído en la pobreza. Un país de 5 millones de habitantes, con 3000 propietarios de haciendas y el resto comerciantes, artesanos, estudiantes, peones y arrendatarios de las fincas. Los arrendatarios, bajo la figura de la parcería, eran explotados, y fuera de ello, además, cuando las guerras se presentaban, eran reclutados forzosamente por los propietarios. Por eso la transacción entre jefes liberales y conservadores propietarios, se sabía que con la mayoría de jefes se conseguía de una vez el ejército, porque armaban a los campesinos aparceros, a los peones y a los terrasgueros. Colombia, en ese momento, la riqueza de la nación ascendía a 440 millones de pesos, incluidos ganados, cultivos, habitaciones, mercancías y terrenos. Un país que estaba en manos de tinterillos, de curas y de gamonales, que igual los tres, cada uno con sus artilugios, enredaban a la población. La oligarquía acaparaba todo y el resto dependía de lo que pudiese otorgársele. Los antecedentes de la Guerra de los 1000 días son variados de acuerdo a los investigadores. Jorge Villegas, por ejemplo, uno de ellos, en su libro La Guerra de los 1000 días, plantean la división del Partido Liberal y del Partido Conservador que se venía presentando desde 1876. Los liberales entre radicales y nacionales, y los conservadores entre nacionales e históricos. Lo que se observó fue una reagrupación de ambos para la conformación de la llamada regeneración que impulsa la expedición de la Constitución de 1886. Se funda un partido entre los primeros, los nacionales del conservatismo, con los independientes del liberalismo, que se habían desprendido del radicalismo, o sea, del Olimpo radical, Partido Nacional. Esto se va a repetir a principios del siglo XX, cuando se unen conservadores históricos con liberales nacionales para crear el republicanismo, o sea, los republicanos, o sea, otra especie de frente nacional. Uno de los antecedentes tiene que ver con la falta de reforma electoral por los fraudes que se venían presentando en los años anteriores. Se impulsó y el proyecto lo presentó José Vicente Concha, pero el presidente San Clemente prácticamente lo descalificó porque los miembros del Partido Conservador nacionales no lo iban a aprobar. Esto enfureció a liberales como Rafael Uribe, a Benjamín Herrera, a Foción Soto, y aceleró la guerra, en el sentido de que ellos están pidiendo libertades, sistema electoral transparente, y estaban solicitando garantías. Dentro de los antecedentes, pues se presenta una crítica del Partido Conservador histórico, donde contemplan la supresión de facultades extraordinarias concedidas al gobierno por la Constitución en tiempos de paz, responsabilidad del presidente de la República en determinados casos graves, pues que la prohibición absoluta se llevara a cabo para que los presidentes y vicepresidentes que hubiesen ejercido el cargo ya no pudiesen ser reelegidos. La independencia efectiva del Poder Judicial y por consiguiente la abrogación
de disposiciones constitucionales o legales que hacen imposible depender. La declaración de que la Constitución prima en todo caso sobre la ley, es decir, el principio de supremacía constitucional, la libertad de imprenta, la modificación formal del veto del gobierno que estaba acostumbrado a vetar los proyectos de ley. Entonces, allí es donde se impulsa la objeción, solamente la objeción, pero no el veto a los proyectos de ley. Los decretos de carácter provisional de que habla el artículo 121 en la Constitución vigente de 1886 versarán únicamente sobre asuntos relacionados con el orden público. Bueno, eso dentro de los antecedentes, porque también encontramos la espina dorsal de todo el conflicto, pues fue la Constitución de 1886 y la reproducción de los mismos problemas que se venían presentando desde la guerra de 1895. El contexto internacional. La guerra de los 1000 días se presenta en el siguiente contexto internacional. De presidente en Venezuela estaba Cipriano Castro. De presidente en el Ecuador estaba Eloy Alfaro. Y de presidente en Nicaragua estaba el señor Zelaya. Los liberales radicales de Colombia hicieron contacto y lograron apoyo de Venezuela, de Ecuador y de Nicaragua. Venezuela hizo varias incursiones armadas, Ecuador también, pero Ecuador se retiró en las primeras, digamos, pérdidas que tuvo en el sur del país. Los venezolanos sí insistieron, pero luego fueron contraatacados por disidentes de Cipriano Castro que estaban en norte de Santander y fueron dirigidos por Rangel Garviras en un comando parecido con cristeros gramaloteros, o sea, que eran de Gramalote, parecido a lo que estaban haciendo las incursiones de los colombianos que venían desde Venezuela. Y de esta manera tenemos que Nicaragua intervino, pero tampoco ayudó suficientemente. ¿Cuál era el proyecto de ambos, de Ecuador y de Venezuela? Reconstituir la Gran Colombia. Y de Nicaragua tener acceso a que se pudiese evitar la construcción del Canal de Panamá para que los norteamericanos avanzaran en el canal sobre Nicaragua, atravesando el lago sobre Granada, en la ciudad de Granada, que venían pretendiendo desde 1856 con el señor Walker y los Pinkerton, que era un grupo armado buscando el canal. Por lo tanto, los intereses internacionales eran bastantes. Rafael Uribe estuvo inclusive tentado a apoyar la guerra de independencia en Cuba, con Martí y con Maceo. Y Avelino Rosas, que era un jefe liberal como Foción Soto, y como Herrera, y como Uribe, copió con los guerrilleros del sur para traer el modelo o implementar el modelo de los macheteros y fusileros cubanos en la guerra de los 1000 días. Finalmente, muchos guerrilleros, al terminar la guerra y perder el liberalismo, después de derrotas como la batalla de Palo Negro y otras estruendosas derrotas, fueron a parar a los municipios que recién se estaban fundando, entre ellos Sevilla en 1903. Allí estuvo Ignacio Torres Giraldo, su padre tenía 9 años, Ignacio Torres Giraldo, y su padre, Ignacio Torres Arias, venía de Pereira. Llegó cuando todavía no habían casas, por lo tanto es uno de los fundadores. Así lo describe Omar Adolfo Arango en su novela.